Muy buenas noches, hoy en su noticiero Venevisión, 2 metros bajo el agua, desbordamiento de ríos provoca inundaciones dentro de viviendas en Bolívar. Bajo investigación, Tarek William Saab pedirá extradición contra Antonio Ledesma por supuesta traición a la patria. Bolsillo del venezolano, la canasta básica alimentaria familiar superó los $500 en el mes de julio. Riesgo en aumento. La Asociación de la Industria Química y Petroquímica estima que 50% de las transacciones que se generan en la economía están ligadas a prácticas ilícitas. Desafío electoral, más de 5.000 mesas de votación en 3.000 centros serán activados para la primaria de la oposición. Intrusismo profesional, activan comisión para detectar a falsos odontólogos. Enfermera sanguinaria, la asesina de recién nacidos más mortífera en la historia británica, fue condenada a cadena perpetua. Domingo de poder, 6 venezolanos pegaron tablazos en cierre de la semana del mejor béisbol del mundo. Haciendo historia en el cine, Oppenheimer es la cuarta película más taquillera del 2023. Noticiero Venevisión. Amigas y amigos, gusto en saludarles. Esperamos que estén cerrando de maravilla la jornada de este lunes. Bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos durante esta hora de información de inmediato, lo que es noticia en Venezuela y el mundo. Comenzamos. Se mantienen los pronósticos de lluvias intensas en las próximas horas para Venezuela por el paso de la tormenta tropical Franklin, que ya ha dejado múltiples daños en varios estados del país. En Barinas, 5 familias fueron sorprendidas por el agua del río Cuy, que se desbordó e inundó sus viviendas. El mismo escenario se registró en una escuela. Eran las 6 de la mañana cuando el río sobrepasó sus bordes y las aguas se metieron en las viviendas, a un nivel cercano a los 2 metros de altura, según los cálculos de los testigos habitantes del municipio Zamora. Estábamos durmiendo y empezamos a escuchar los golpes. Pensamos que era que se estaban metiendo a robar y eso, a lo que despertamos, pues el agua ya venía subiendo. ¿Qué fue lo que pudimos hacer? Pues seguida, como empezamos a recoger, pero vimos que no había manera y subimos por aquí, porque la presión del agua que venía no podía no salir. Ya se ve la marca como 2 metros o casi 2 metros. Todo quedó perjudicado, colchón, nevera, todo. Con este desbordamiento también se vieron afectadas 2.000 familias por la falta de líquido vital. Además de ello, la escuela básica bolivariana Q, que educa a más de 30 estudiantes. Cuando hablamos de 2.000 familias afectadas, porque estuvo la afectación del dique toma de agua, que afecta a más de 2.000 familias que se benefician con el agua potable. Y pues afectó todo lo que es la escuela, las caseríos aquí alrededor, y pues sufrió bastantes daños. El cercado perimetral lo acabó por completo. Lo que es la parte de la cocina, todo eso, pues lo que es congelador, nevera, los utensilios de la cocina, todo eso los acabó, se los llevó y los dañó. 5 familias y una escuela fueron las afectadas en el municipio Sucre y Zamora del estado Barinas. Los habitantes de la zona piden a los cuerpos competentes que se aboquen para que puedan solucionar la problemática. Desde el estado Barinas, Giancarlos García, Noticiero Venevisión. En el estado Zulia no se reportaron emergencias a causa de las intensas precipitaciones acaecidas en los últimos días. Esto según el informe del director de Protección Civil de la región, Benito Mendoza. Tras las lluvias registradas en la madrugada de este lunes, no se reportaron daños. Sin embargo, el director de Protección Civil Regional, Benito Mendoza, señaló que monitorean constantemente los diferentes municipios, ya que las lluvias persistirán. Gracias a Dios no tenemos ningún informe que lamentar, los bomberos no nos han informado tampoco nada, los componentes de protección civil están muy pendientes, monitoreando todo el estado como tal, lo que es Sur del Lago, Machique, La Guajira, todos estamos en una información directa para tener informado al colectivo. En cuanto a la ola de calor, detalló que desde el pasado 20 de agosto y hasta el próximo 20 de septiembre se elevarán las temperaturas. Por tal motivo, envió recomendaciones a la población. Acá en el estado Zulia y en el país,
son atípicos, porque aquí en el estado Zulia pudiéramos estar hablando que puede estar subiendo 4 grados Celsius más de lo normal, de lo habitual. Hidratarse bien, estar con ropas claras, no estar expuestos al sol a las 11, 3 de la tarde. Exhortó a la ciudadanía a estar atentos ante los reportes del INAMED, sus recomendaciones y previsiones para enfrentar las altas temperaturas y así evitar riesgos. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Fue restablecido el paso de la carretera hacia Choroní en el estado Aragua luego de que las autoridades removieran una roca de gran tamaño que obstaculizaba el acceso a esta vía. El bloqueo de la vía se produjo específicamente en el kilómetro 7 del sector La Danta, producto de las fuertes lluvias registradas en la noche del domingo, lo que mantuvo por varias horas el paso hacia el pueblo costero restringido. El alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, expresó que los trabajos para su remoción se llevaron a cabo a través de un trabajo conjunto con el equipo de Vías de Aragua, explosivistas del DAEX, Protección Civil y bomberos. En Aragua, Alejandra Triana, Noticiero Venevisión. El Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra el dirigente político Antonio Ledesma, luego de que este se refiriera a la elección primaria de la oposición durante una entrevista a un medio internacional. Hay delitos transnacionales que tienen que ser castigados. Por ejemplo, nadie desde el exterior tiene derecho a estar con impunidad para llamar que en Venezuela se maten los venezolanos y estos se abracen en la sombra mirando eso impunemente. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, también informó que los fiscales 67 y 74 nacionales con competencia plena investigarán el caso e imputarán los delitos a Ledesma de traición a la patria, conspiración, instigación a delinquir y asociación. Además, pidió la colaboración a organismos internacionales. El Ministerio Público está haciendo los trámites para solicitar que España termine de extraditar a Venezuela, a esta persona que una y otra vez, y particularmente cuando hay momentos de calma en Venezuela, cuando la gente lo que quiere es trabajar, estudiar, salir adelante, debatir, ya hay todo un ambiente para ello, lanzar declaraciones como la que acabamos de oír. El fiscal general en su declaración tampoco descartó que en las próximas horas y averiguaciones haya nuevas órdenes de aprehensión contra personas que presuntamente estén involucradas en estos hechos. Desde la sede del Ministerio Público en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticiero Venevisión. La Comisión Nacional de Primaria confirmó que 5.133 mesas de votación estarán dispuestas para que los venezolanos ejerzan su derecho al voto en más de 3.000 centros electorales activados en todo el territorio nacional este 22 de octubre. A propósito del inicio de la campaña electoral este 22 de agosto, Jesús María Casal, presidente de la comisión, anunció que trabajan en la concreción de 3 desafíos de cara al 22 de octubre. Que reine un clima de respeto entre los candidatos, que se desarrolle en paz las actividades proselitistas y que se puntualice el listado definitivo del voluntariado electoral que apoyará el proceso. La primaria es un ejercicio de derechos en el marco de la Constitución. La primaria es democrática y es constitucional en sus medios y en sus propósitos. Ese ha sido en todo momento el marco dentro del cual se han desarrollado las actividades de la comisión y así será hasta la culminación de este compromiso. Un compromiso, por lo tanto, de por vías democráticas buscar también soluciones para la democratización de Venezuela. Con relación al voto en el exterior, se informó que 397,000 electores están habilitados para votar en 87 centros en 80 ciudades de 30 países. Vamos a tener centros de votación desde Tel Aviv hasta Seattle, desde Montreal a Concepción hasta Sydney, pasando por 30 países. Las declaraciones fueron ofrecidas durante la presentación del segundo balance de la Organización para la Primaria, donde no solamente estuvieron presentes organizaciones políticas y sociales, sino también representantes del cuerpo diplomático acreditado ante el país. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión.
Según la Cámara Venezolana Colombiana Cabecol, el intercambio comercial entre ambos países aumentó 19% este año. El presidente del ente, Luis Alberto Rusiano, informó que fue cerrado el primer semestre de este 2023 en 387,5 millones de dólares. Explicó que en el periodo de enero a junio del año anterior, las exportaciones venezolanas fueron de 39,5 millones y que este año la cifra alcanzó los 81.300.000. En cuanto a las importaciones, indicó que la cifra llegó a 306 millones, lo que implica un crecimiento de 7,5%. Más de $500 o 118 salarios mínimos se necesita para una familia de 5 integrantes que de esta manera poder adquirir los 60 productos que componen la canasta básica. Según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, mientras el salario está establecido en 130 bolívares mensuales o el cambio en $4,25. Una familia necesita $66,74 diarios para cubrir la canasta alimentaria. El sector que registró el mayor aumento fue frutas y hortalizas, con un alza del 10,60%, seguido de la salsa y la mayonesa con un incremento de 5,55% y el de las carnes y sus preparados con 5,19%. La Asociación de la Industria Química y Petroquímica advierte que más del 50% de las transacciones que se generan en la economía a nivel nacional están ligadas a prácticas ilícitas que afectan a la producción del país. El presidente de la asociación, Guillermo Wallis, enfatizó que el contrabando es una de las 6 formas en las que se está ejerciendo el comercio ilícito. Ante esto, instó a las autoridades correspondientes a proteger a escala nacional las patentes y acuerdos internacionales de producto y marcas. Wallis resaltó que junto a otros gremios como Conindustria han realizado propuestas para establecer una industria que ayude a mejorar la calidad de vida en el país. Activan comisión de intrusismo para detectar a falsos odontólogos, así lo informó el vicepresidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela, Vladimir Mendoza. Mendoza informó que ante la detección de falsos profesionales, quienes han burlado las instituciones y han introducido documentación falsa, se activó dicha comisión para evitar las prácticas ilícitas de trabajos dentales. Asimismo, exhortó a los colegas del área a actualizar sus datos a través del portal web del Colegio Nacional para que la población tenga un panorama claro de quiénes son los profesionales agremiados. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, hizo un llamado para prestar atención a los procesos electorales en América Latina. En este sentido, Borrell aseguró que de celebrarse elecciones presidenciales en Venezuela sería importante para la relación de Europa con el país que se cumpliesen los estándares democráticos que permitiesen a la comunidad internacional reconocer el resultado. El secretario general del Partido Social Cristiano COPEI, Juan Carlos Alvarado, manifestó que la alta participación del pueblo en los comicios presidenciales de Ecuador dejó como mensaje el rechazo a la violencia como vía para la solución de los problemas políticos de una nación. Debe haber un ejercicio muy cívico, muy pacífico de lo que es el proceso electoral. Mensaje muy claro. Y lo que han intentado de alguna manera en Venezuela, replicar ese tipo de actos violentos, obviamente completamente alejados al grado de agresividad que ha tenido esto en Ecuador. Nosotros pues de alguna manera por eso alertamos a que deben existir todos los parámetros para poder prever este tipo de situaciones, el llamado a la sindéresis, al debate sano. Alvarado también pidió a la ciudadanía venezolana participar cívicamente en los comicios de 2024. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó las declaraciones de Antonio Ledesma sobre las elecciones primarias. Antonio Ledesma es un irresponsable, tan irresponsable es que después que dijo lo que dijo, lo mandaron a callar y no hallaba cómo recoger lo que dijo, excusándose, hablando que eso no significaba eso, pero bueno, el que lo quiere interpretar así que lo interprete. Muy valiente, claro, para decir esas cosas desde España. Debería él venirse a Venezuela y encabezar esa gran jornada de desobediencia cívica y militar a la que él se refiere. No lo va a hacer porque es un cobarde. Cabello reiteró que los dirigentes opositores inhabilitados no podrán participar en las próximas elecciones presidenciales previstas para 2024. La Dirigencia Nacional de Acción Democrática exige que se realice un proceso electoral interno para escoger el candidato de esa organización política con miras a las presidenciales de 2024. El diputado Luis Eduardo Martínez manifestó que es preciso que se elija el abanderado de la tolda blanca con rapidez y con la participación de las bases.
tenemos que entender que primero está Venezuela. Así que no tengan ninguna duda de que haremos todo lo necesario. Nos sentaremos con quien sea en cualquier tiempo para concretar no solamente una candidatura, sino también un programa unitario que entusiasme a los venezolanos. En cuanto a fecha, es parte del trabajo que estamos haciendo, estas actividades, estas reuniones, estas asambleas extraordinarias que se han realizado en cada estado del país para impulsar, digámoslo así, el establecimiento del cronograma. El diputado Luis Eduardo Martínez reiteró que Acción Democrática seguirá visitando las comunidades del país buscando la unidad de la oposición en busca de una candidatura unitaria. Tiempo de hacer nuestra primera pausa en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. No se aparten, que en breve lo vemos con más noticias. En esta temporada puedes organizar unas divertidas vacaciones para tus hijos, cargadas de actividades emocionantes y educativas que permitirán compartir tiempo de calidad y en familia y se convertirán en experiencias y días que van a quedar en la memoria de los pequeños de la casa. Campamento de cocina. Invita a tus hijos a explorar el mundo culinario. Pueden aprender a cocinar platos sencillos y saludables, incluso a hacer su propia merienda, que luego podrán disfrutar con la familia o los amigos. Campamento de exploración. Organiza excursiones por la ciudad, parques, museos, montañas, ríos o playas y asegúrate de incluir actividades que mantengan su atención. Campamento de arte. Fomenta la creatividad de tus hijos. Organiza un taller de pintura, música o teatro y puedes organizar una pequeña presentación al final del día con sus dibujos. Campamento deportivo. Si a tus hijos les encanta el deporte, organiza un campamento donde puedan participar en diferentes actividades físicas como fútbol, básquet, natación. Además, pueden aprender sobre trabajo en equipo y espíritu deportivo. Recuerda que la seguridad es primordial, así que asegúrate de contar con la supervisión adecuada. Con un poco de creatividad y planificación, tus hijos podrán disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Noticiero Venevisión. Continuamos con más de su noticiero Venevisión. Durante 2023, el Cuerpo de Bomberos de Venezuela ha extinguido 13.000 incendios y ha salvado a más de 9.000 personas de estos siniestros. Así lo informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos. En un acto con motivo del Día Nacional del Bombero, Ceballos detalló que del total de estos incendios registrados a lo largo del país, 6.854 fueron de vegetación, más de 4.000 de desechos, 1.430 de estructuras, 1.118 de vehículos y 535 generados por la electricidad. Como parte de nuevas acciones de innovación tecnológica para la gestión de riesgo, Ceballos presentó un prototipo de aeronave pilotada a distancia que ayudará a extinguir los incendios. En Cumaná, Estado Sucre, 36 hospitales y consultorios populares han sido recuperados. Encontramos acá en el módulo tipo 1, doctor Ernesto Che Guevara, haciendo la entrega de materiales e insumos que van a mejorar el sistema de salud de la parroquia Altagracia. Se estarán realizando trabajos de impermeabilización, pintura y electricidad. Estamos trabajando en el Consultorio Popular 4 de Marzo, en el municipio de Bermúdez, estamos trabajando en el CDI Playa Grande, también estamos trabajando en el Hospital Santo Aníbal Dominici, en la reparación de los quirófanos. Y bueno, para el municipio de Bermúdez tenemos priorizados 3 consultorios populares más. También informaron que en el lapso de 18 meses se han recuperado 110 espacios de salud. Desde el Estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. 6 nuevas ambulancias se suman al sistema de salud del estado Anzoátegui, además de que pacientes de la entidad contarán con la reactivación de un tomógrafo que había estado inoperativo por 10 años. La información fue ofrecida por el gobernador de la entidad, Luis Marcano, quien aclaró que los vehículos fueron distribuidos en centros asistenciales de Barcelona, Píritu, Anaco, San Mateo y Aragua de Barcelona. 6 ambulancias que se han entregado esta semana. Es importante también destacar que estamos pasando revistas de trabajo que se están realizando en el Hospital Central de Barcelona. Básicamente la instalación de un tomógrafo después de 10 años va a volver a tener un tomógrafo activo, un tomógrafo totalmente nuevo.
El mandatario regional también anunció la instalación de novedosos equipos de rayos X en el Hospital Luis Racetti de la capital anzoáteguense, así como en el Hospital Felipe Guevara Rojas, al sur del estado. Una inversión importante, significativa, que permite fortalecer esa ruta de recuperación de nuestro sistema público de salud. Quiero destacar que en el estado Anzoátegui el 20% de todos los recursos que maneja la gobernación son destinados al sistema público de salud. Marcano precisó que solo en estos últimos meses se han invertido más de $1.300.000 con el fin de recuperar la infraestructura de salud pública en la entidad. Desde el estado Anzoátegui, Julio Sergio Marcano, Noticiero Venevisión. La presidenta de Funcamama, Luisa Rodríguez de Táriba, informó que en los últimos meses se ha incrementado el número de diagnósticos tardíos de cáncer de mama. Las estadísticas siguen ubicando el cáncer de mama como la primera causa de muerte de cáncer de las mujeres venezolanas, con más de 5.000 nuevos casos anuales, muchos de los cuales se detectan ya avanzados. No es lo mismo llegar con un estadio 2, donde la persona va a necesitar normalmente 8 ciclos de quimioterapia, 12 ciclos de radioterapia, va a necesitar cirugía, a cuando te llegan a un estadio 4, donde puede haber complicaciones de otros órganos, puede haber metástasis en alguno de los otros órganos y el tratamiento va a ser mucho más largo, mucho más costoso. Explicó que aun cuando recientemente se han reactivado las cirugías, radioterapias y quimioterapias en la red pública del Estado, además de los mamógrafos, esto apenas abarca el 25% de las necesidades. Están limitadas a la capacidad de atención porque los equipos son limitados. O sea, no, el equipo humano y los equipos tecnológicos son limitados y por eso no se le puede dar cobertura a todas las personas. Ahí es necesaria una inversión planificada y estratégica para poder darle acceso a diagnóstico no solamente de cáncer de mama, sino a todas las condiciones de salud oncológica e igualmente a los tratamientos. Las declaraciones las dio durante el anuncio de la 8ª caminata de Funcamama que se llevará a cabo el domingo 5 de noviembre en la ciudad de Valencia. Va más allá de reunirnos acá en un domingo familiar, sino que los fondos que se logran obtener de ella es para poder salvar más vidas, para poder tener junto a Funcamama más equipos y más centros que permiten atender a más personas anualmente. Más de 7.000 personas participaron en la caminata del año pasado. Los organizadores esperan recibir en esta oportunidad entre 10 y 15.000. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. La dirigencia del Partido Avanzada Progresista en Portuguesa participó en una convención regional a fin de lograr la reorganización interna de toda su militancia a escala nacional. Como parte del proceso de reorganización interna del Partido Avanzada Progresista, fue desarrollada la convención regional en Portuguesa con la presencia del diputado a la Asamblea Nacional y secretario político del Comité Ejecutivo Nacional, Bruno Galo, junto con la secretaria general estadal Sor Ángel Colmenares y los secretarios municipales provenientes de toda la entidad. Entonces estamos al mismo tiempo haciendo democracia interna y construyéndole alternativas al país, viendo cómo reactivar la economía en estados tan poderosos y con tantas virtudes como el estado portuguesa. En cuanto al tema de las elecciones primarias de la oposición, Galo señaló que aún no existe una decisión tomada por parte de Avanzada Progresista. Desde el estado portugués, Emmanuel Sereno, Noticiero Venevisión. La droga zombie, que hace estragos en Estados Unidos con más de 200 muertes diarias, ha llegado al continente suramericano. Esto de acuerdo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien confirmó la presencia de este narcótico en su país. El fentanilo, materia prima de la droga zombie, es un fármaco muy útil en la medicina, especialmente utilizado por los anestesiólogos. Recetado desde 1960, reconocido por ser 100 veces más potente que la morfina y usado en pacientes con dolores crónicos o especialmente después de una operación quirúrgica. Pero la nueva amenaza de salud pública para los Estados Unidos en los últimos años se ha utilizado de forma ilegal como una droga recreativa por ser 50 veces más fuerte que la heroína. La exposición es tan prolongada que empiezas a aumentar y aumentar la dosis hasta que ocurre un daño irreparable y ahí es donde tú empiezas a ver esos efectos en los individuos, sobre todo los que tienen ya mucho tiempo consumiendo, en donde prácticamente son un zombie, son un cadáver ambulante.
El pasado 12 de agosto del presente año en el vecino país, el primer mandatario colombiano informó a través de su red social que el consumo y cultivo de cocaína en América Latina ha sido modificado por la llegada de una nueva droga al mercado, el fentanilo. El narcótico recibe varios nombres callejeros como Trank, China Girl, Chinatown o Cash. Y simplemente como alguien que sepa de química, en un laboratorio del tamaño de un cuarto, con suficientes materias primas, puede producir muchísimas cantidades de fentanilo. Este psicotrópico provoca efectos analgésicos y eufóricos, además disminuye la capacidad del sistema nervioso central, el ritmo de los latidos, la respiración, la presión de las arterias y como consecuencia aumenta la somnolencia y la pérdida del conocimiento. Además se ha encontrado en dispositivos como los vapers y bajo múltiples presentaciones. Los jóvenes la pueden tomar en forma de tabletas, se las inyectan en las calles, con todo el problema que esto trae de enfermedades de transmisión. La droga zombie ya es la principal responsable de la causa de muerte en Estados Unidos en la población entre 18 y 49 años de edad. Se reconocen porque al estar de pie, básicamente se quedan dormidos mientras están despiertos, lo que hace que se encorven en lugar de simplemente caerse porque todavía están semiconscientes. Genera farmacodependencia 100 veces más rápido que la heroína y al mismo tiempo puedes tener 100 veces más probabilidad de tener una sobredosis que te conduzca a la muerte. Entre 40 y 60% de las personas que tratan de dejar la adicción a los opioides vuelven a recaer, según especialistas en salud pública. Por este motivo, si usted sospecha que alguien cercano consume estupefacientes, ayúdale con asistencia médica y psicológica. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por este reporte importante en un momento para que la gente tome conciencia y esté muy atenta a lo que puede derivar en esta droga. Ya vimos las imágenes de lo que puede hacer las personas. Imágenes impactantes que en definitiva ponen a pensar a todo el mundo, porque es aterrador, sobre todo lo que está pasando en Filadelfia con estas que parece una tierra zombie. Sí, señor. Momento de hacer un corte comercial. En la próxima parte, tranca marítima. Conozca las razones por las que 200 buques quedaron atrapados en el Canal de Panamá. En lo que pasa en el mundo, detalles de esta y otras informaciones con Estefanía Yambalvo. Muy buenas noches. A esta hora comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. En Chile, 2 personas han fallecido y cerca de 30.000 ciudadanos se encuentran aislados debido al temporal que afecta desde el fin de semana a diversas regiones del centro y sur del país. Según el último reporte oficial, cerca de 19.000 personas han sido evacuadas de forma preventiva y 169 viviendas presentan daños mayores. 25 zonas están en alerta roja por amenaza de desborde. Además, se han suspendido las clases en una veintena de localidades. En España, 13 comunidades autónomas se mantienen en alerta por la nueva ola de calor que azota el país, la cuarta del verano, con temperaturas de hasta 43 grados. El calor durará al menos hasta este jueves y se conoció que además de los efectos sobre la salud, las altas temperaturas elevarán el riesgo de incendios a niveles extremos en buena parte de la nación. Y en redes sociales ha circulado el momento en que unos 200 buques están a la espera de cruce por el Canal de Panamá. Según varios medios, estas embarcaciones han quedado atrapadas luego de que las autoridades marítimas prolongaran los límites de acceso de los barcos en medio de una grave sequía. La autoridad del Canal de Panamá extendió hasta el 2 de septiembre una medida que restringe el paso a un número autorizado de 32 naves al día. En Turquía, 12 personas fallecieron y 19 resultaron heridas en un accidente de autobús registrado durante la madrugada de hoy en la provincia de Yozgat. El autobús que hacía la ruta Sivas-Estambul se salió de su carril e invadió el contrario y tras chocar con una baranda se precipitó unos 30 metros por una pendiente. Según una autoridad, la principal causa de la tragedia fue la imprudencia del conductor.
En China, la subvariante EG.5 del coronavirus ha emergido como la cepa más frecuente del virus en ese país, representando 71.6% de las infecciones por COVID-19 durante este mes, informó un diario estatal. Hasta el momento, su propagación no ha ejercido presión significativa sobre el sistema hospitalario y es poco probable que conduzca a brotes masivos. La Organización Mundial de la Salud catalogó a EG.5 como una variante de interés, sin embargo, no ha señalado que represente una amenaza mayor en comparación con otras cepas. En Estados Unidos fue abierto en Nueva York el mayor centro para inmigrantes recién llegados. El recinto tendrá capacidad para albergar hasta 3.000 adultos solteros en un campo de fútbol en la isla de Randall, en Manhattan. El centro tiene 4 carpas para dormir y desde que comenzó la llegada de migrantes en 2022, la ciudad ha recibido a más de 100.000 personas, de las que unas 60.000 están bajo su cuidado. En España, el rey Felipe VI comenzó las consultas con los partidos con representación parlamentaria, tras la que deben proponer un candidato a presidente del gobierno, un cargo para el que se postulan tanto el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, como el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Las rondas iniciaron con los partidos con menor representación y mañana será el turno de los más votados. En Irán, el Parlamento dio un paso más hacia la aprobación de la nueva ley del velo al enviar el proyecto al poderoso Consejo de los Guardianes para su aprobación final, indicaron medios oficiales. El organismo, que tiene capacidad de veto, tiene un plazo de 10 días para dar autorización a la medida, que podría castigar hasta con 5 años de cárcel a las mujeres que no usen la prenda islámica. Entre tanto, se conoció que fue detenida una documentalista meses después de ser indultada de una sentencia por publicar fotos sin el velo. Y en Tailandia, la autopsia del cirujano colombiano Edwin Arrieta reveló que este falleció al ser degollado por el español Daniel Sancho, según señaló un policía a cargo de la investigación. Indicó que ambos hombres se pelearon y tras recibir un puñetazo, el médico se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavamanos, pero no murió en ese momento. El funcionario señaló que el juicio podría comenzar entre 3 y 6 meses. En Reino Unido, una enfermera de 33 años ha sido condenada a cadena perpetua por el asesinato de 7 bebés y el intento de asesinato de otros 6 en un hospital entre 2015 y 2016. Según las pruebas, Lucy Ledby cometió el crimen inyectándoles aire con una jeringuilla vía intravenosa. La mujer era sospechosa desde 2018, cuando fue detenida por primera vez, y es considerada la mayor asesina serial de menores en ese país. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso venimos con más información. No se aparten.